Estamos en marcha, estamos ya iniciando una nueva edición aquí en Omega 3 Insights y como pueden ver en el título de esta entrevista, vamos a hablar de salud digestiva, vamos a desarrollar ampliamente el concepto de salud digestiva, pero relacionado con los omega 3. Y vamos a hacerlo hablando con la doctora Irina Matveikova. La doctora Irina Matveikova es licenciada en Medicina de Familia y especializada en endocrinología, nutrición y medicina funcional, que ahora explicaremos también cuál es este concepto. La doctora Irina Matveikova tiene una experiencia profesional de más de 25 años y hemos de decir que es ya una referencia internacional en el área de la medicina funcional y preventiva, además de experta, como hemos dicho, en salud digestiva y en microbioma humano. Vamos ya a saludar a la doctora Irina Matveikova. Doctora Matveikova, encantado de saludarle. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Por supuesto. Es un placer y un honor para nosotros. Si le parece, doctora Matveikova, vamos a empezar explicando, aclarando para aquellos que van a vernos después en las redes sociales algunos conceptos. Salud digestiva. Pueden tener ya un conocimiento previo, algunas personas pueden suponer, cuando hablamos de salud digestiva, de qué estamos hablando. Pero, ¿cuál es realmente, doctora Matveikova, la importancia de la salud digestiva en nuestro organismo? Eh, para mí es el centro, es el eje principal y es el sistema clave para salud global. Estar sano no significa vivir sin enfermedad, significa comer bien, absorber bien, sentirse bien, con energía. Y tenemos que recordar que todo lo que hacemos para sentirnos bien, comemos, bebemos, todo tiene que pasar por tubo digestivo y el sistema digestivo lo procesa, lo absorbe, lo lleva al hígado y después eso se reparte por todo el cuerpo, por lo cual es un recipiente imprescindible, es un sistema muy vibrante, muy inteligente y muy grande. Si hablamos del sistema digestivo dentro de nosotros, son Ujú, 12 metros de largo, si ponerlo en largo, y son 300 metros cuadrados en ancho, si ponerlo en dos dimensiones. Pero como está con pliegues y micropliegues, ujú. está todo en nuestra tripa, pero es una vasta superficie, es una superficie que procesa cada momento información y mantiene nuestra salud física y mental. Bien. Dicho esto, doctora Matveikova, el otro gran concepto que he mencionado al principio y que quizá no es tan conocido, es, en el cual además usted es experta, es la medicina funcional. ¿Cómo podemos definir qué es, en qué consiste la medicina funcional? La medicina funcional en realidad se basa en conceptos muy conocidos, pero no siempre que se puede aplicar. Medicina funcional está enfocada en buscar disfunción previo que sea enfermedad. Buscar prevención, buscar un paso antes de prediabetes, pre cualquier enfermedad. Tratar no enfermedad, pero a persona. Y considerar todos los factores y no solamente tratar un órgano o un sistema. Ujú. Aplicar medicación cuando es imprescindible, combinar medicación con suplementos naturales, nutracéuticas y dar un enfoque tremendamente importante a alimentación sana. Bien. Más o menos así. Correcto. La medicina funcional en general, por ejemplo aquí en España, en nuestro país, ¿hasta qué punto se aplica o hasta qué punto es suficientemente conocida por los expertos en salud digestiva? Eh, Medicina funcional es un término más
convencional y más médico que existe ahora en el mundo. Ujú, Ah, Se puede decir que sinónimo de esta palabra antes ha sido medicina holística, medicina integrativa, ujú, pero es que se ha sucedido a lo largo de los años últimos, por lo menos 20, 30 años, que medicina integrativa, medicina holística empezó a inclinar más a naturismo, a naturopatía en su puro estado, un poquito alejándose de métodos convencionales. Medicina funcional, en primer lugar, se basa en unos firmes conocimientos en medicina actual, convencional, y después ya ver en qué grado aplicar estos conocimientos. Hay médicos, sin dudas, en España que brillantes en conocimientos de medicina y que también se implican a pensar en nutrición, en microbioma, en prevención, es medicina del futuro y cada médico le gustaría hacerlo. Seguramente, nadie sí, ignoraría tema preventivo, nutritivo. El tema es gestión del tiempo, gestión de la logística de atención a claro. paciente, pero sí hay una red de médicos que trabajan en esta dirección. Ujú, Se pueden llamarlo medicina funcional o médico más sí, abierto, más atento, lo que quiera, pero sí que existe. claro. Y bueno, otra pregunta en esta misma línea sería, ¿cómo se forma un médico? ¿Cómo se forma un especialista en medicina funcional? ¿Qué conocimientos, qué preparación profesional debería tener para aplicar luego en el ámbito terapéutico esos conocimientos? Muy buena pregunta. En primer lugar, ser médico médico. Es Ujú, decir, si eres médico de familia, tener actualización en todo lo que aparece nuevo en farmacología, en prevención, en causas, en mecanismos de la enfermedad, porque siempre tenemos nuevas publicaciones, nuevos descubrimientos en la ciencia. Primero, estar muy cómodo y practicar medicina. Y en segundo lugar, ahora mismo, por lo menos en lo que para mí es una gran autoridad, es Instituto de Medicina Funcional, que se basa en Instituto Universitario en Cleveland, Estados Unidos. Es como ujú, una sede, es central de formación de médicos en medicina funcional y hay un programa de certificación muy complicada, muy larga, de certificarse en medicina funcional, que sí. lo que estoy haciendo, cursando, pero también pertenecer en sociedad de médicos funcionalistas para tener siempre información nueva. Es una profesión, es como un máster, para decirle, o una residencia más, pero sí que se Entiendo. puede aprenderlo. Ujú, bien, vamos a dar un paso más. Hemos hablado, hemos definido el concepto de salud digestiva, hemos hablado de la medicina funcional. Y hay otro concepto que todavía no hemos mencionado, pero que también entiendo que requiere una explicación bajo la visión de la doctora Matveikova. Además, de ese concepto se habla cada vez más, que es la microbiota intestinal, ¿no? Sí. Háblenos de la microbiota. Yo creo que si hablamos de sistema digestivo, tenemos que un poco entender por qué es tan importante. Mm, Microbiota es un tema muy actual y mucha gente habla de eso, pero vamos a volver un poco a recordar ujú, qué significa sistema digestivo. Si me permite, por favor, la diapositiva número uno, ujú, que me recuerdo ser médico joven y tras muchos años de práctica, pensábamos que el sistema digestivo es algo bien sencillo. Es un tubo que tiene que recibir nutrientes, ujú, procesar, absorber y el resto eliminar. No ha sido muy glamoroso pensar mucho en eso, hablar mucho de eso. Es como tiene que hacerlo sin que nosotros nos involucramos voluntariamente en cómo digerir o cómo procesar alimentos. Hace 20 años, 22 años, empezamos a hablar, la diapositiva número 2, por favor,
Empezamos a hablar y descubrimos y realmente confirmamos con la ciencia médica que dentro del sistema digestivo, entre dos capas musculares, hay una red neuronal, hay un segundo cerebro. Hay como 100 millones de neuronas que tienen misma estructura, misma característica como las neuronas del cerebro y Sí, producen una cantidad realmente importante de neurotransmisores, de las moléculas de lenguaje entre neuronas, de las moléculas que mantienen nuestra salud mental eh, en buen estado. Por lo cual empezamos a entender que el sistema digestivo es un órgano que puede vivir su estrés, sus emociones, podemos somatizar o podemos aprovechar de este segundo cerebro. sí. Por otro lado, la diapositiva 3, por favor, Ujú, el, y tiene toda la lógica del mundo, el sistema digestivo es un centro de nuestro sistema inmune. 80% del sistema inmune está en nuestro intestino delgado, porque es un órgano que recibe moléculas extrañas y decodifica, es nuestra aduana y nuestro centro donde producimos todas células de las defensas, eh, por lo cual es súper importante. ujú. Y claro, y por último, y además de eso, ahora sabemos que es dentro del sistema digestivo hay un órgano más que se llama microbioma. Pesa hasta 2 kilos, por lo cual puede pesar como un cerebro. Ujú. Llevamos billones y billones de microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo y sin eso no podemos vivir. Y cada vez nos sorprende más y más el valor y de funciones de microbioma de las bacterias en nuestra salud mental, física y nuestra capacidad de vivir poco o mucho, tener lucidez o no, absorber nutrientes o no y mucho más. Es muy, muy importante. Claro, entiendo, doctora, por sus palabras, que no solo es importante, sino que estamos descubriendo prácticamente cada día nuevas propiedades, digámoslo así, nuevas funciones, ¿verdad?, de la microbiota, no solo en nuestra salud digestiva, sino en nuestra salud global, ¿cierto? Efectivamente hay más y más estudios que demuestran influencia de microbioma intestinal a salud mental, a salud cardiovascular, Ujú, eh, que influyen al tema de inflamación ujú. y tema de asimilación. Es fascinante, es muy de moda. Ahora todos sabemos que es bueno tomar probióticos, que existen bichitos buenos dentro de nosotros que tenemos que cuidar. Claro. Y obviamente es como comparar con un planeta, ¿no? Y nosotros, igual es una ecología por dentro de nosotros, un conjunto de bacterias, y en mayoría son muy buenas, que dependen de nosotros, de lo que comemos y cómo Ujú. vivimos. Ellos nos consideran casa propia y nos Sí. aportan muchísimo beneficios, nos proporcionan muchos beneficios en intercambio que les tratamos bien. Claro, evidentemente, hay que cuidar nuestra salud, hay que trabajar para mejorar nuestra calidad de vida y esto está directamente relacionado con este llamado segundo cerebro, que es la microbiota, de la cual depende directamente nuestra salud digestiva. Pero hay otro concepto más, doctora, que queremos comentar, es decir, la importancia o la repercusión que tiene el estado de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmunológico, en relación a los diferentes procesos digestivos. ¿Qué relación hay? Normalmente, si podemos visualizar y quizás podemos ver la diapositiva 5, por favor, Ujú, no 4 pero 5. Normalmente las células de vestimienta de la mucosa del sistema digestivo están conectados muy fuertemente uno con otro. Es una mucosa muy finita, como una sí. lámina de seda,
Y justo por debajo de esta mucosa, por encima de esta mucosa tenemos una capa de bacterias, de microbioma. Ujú, Pero por debajo de esta mucosa empieza la red de células del sistema inmune, por lo cual el sistema inmune siempre detecta qué toca la mucosa, si es un agresor, si es un nutriente, si es algo para protegernos, para rechazar, para absorber, por lo cual la integridad de la mucosa del sistema digestivo, la integridad y equilibrio de las bacterias que viven sobre esta mucosa y la calidad de los nutrientes que llegan a esta mucosa, todo eso repercute a la respuesta del sistema inmune. Si por alguna razón de mal comer, fármacos, estrés, eh, enfermedades crónicas, hay una agresión sobre mucosa digestiva, al final se aparecen brechas entre las células y aparece tal llamada alta permeabilidad intestinal. ujú. Por lo cual, de repente, trocitos de bacterias, de los alimentos, de sustancias totalmente extrañas, entran por debajo de la mucosa y alertan al sistema inmune. Ujú, ¿Por qué aparecen estas brechas? Puede ser muchas razones. Disbiosis, que es desequilibrio de microflora intestinal. Puede ser sobrecrecimiento de bacterias que erosionan esta mucosa, infecciones, fármacos o alimentación desequilibrada. Sea lo que sea la causa, el sistema inmune empieza a sobrereaccionar porque recibe demasiado alertas de las brechas, sí, por lo cual esta información se convierte en inflamación global. Y ahí es la respuesta que el sistema inmune puede provocar una cadena, una cascada y tormenta inflamatoria ujú. por causa de permeabilidad intestinal o falta de salud digestiva. Claro, esa es la principal, pregunto doctora, o una de las principales razones por las cuales se puede originar ese proceso inflamatorio, ya sea global o ya sea local, ¿verdad? Eh, Efectivamente. bien, a partir de ahí vamos a empezar ya a hablar de los omega 3, si le parece. Eh, Me procesos parece bien. inflamatorios, procesos inflamatorios y omega 3. Eh, háblenos. Si me permite la diapositiva número 6, Ujú, como nos resume de lo que hemos hablado hasta ahora, que la parte derecha de la diapositiva nos demuestra que cuando falta salud digestiva, cuando hay un desorden en las mucosas digestivas, esto puede causar problemas cardiovasculares, problemas mentales, problemas degenerativos, problemas neurológicos. sí. Es decir, es realmente el origen de inflamación global. Entonces tenemos que tratar la inflamación. Y para tratar inflamación o cerrar estos focos, estas brechas, o regenerar y reparar la mucosa digestiva o daño directamente en las arterias o daño Ujú, en cerebral, necesitamos material constructivo. Y ácidos grasos esenciales, que son ácidos de omega 3 como un ejemplo, son unidades estructurales de los lípidos, son unidades estructurales imprescindibles para reparación, reconstrucción, por un lado, porque son partes de las membranas ujú, de muchas células muy importantes en el cuerpo, pero también tienen sus propiedades, no solamente como material de construcción, pero también liberan sus sustancias antiinflamatorias. El poder de antiinflamatorio de omega 3 tiene un aval de muchos estudios científicos. Ya claro. sabemos que tienen un realmente importante poder antiinflamatorio. Solemos asociar omega 3 con Ujú, salud cardiovascular
Y mucha gente sabe, si tomo omega 3 quizás controlo los niveles de colesterol o que quizás puedo prevenir problemas cardiovasculares. Pero más allá, hay que recordar que omega 3 o grasas esenciales son imprescindibles. Por ejemplo, 50% de la retina de nuestra vista tienen grasas esenciales, 35% de las neuronas, de la estructura de neuronas supone Sí. tener grasas esenciales. Ujú. O en temas de fertilidad, por ejemplo, o en temas de construcción de células del sistema inmune. Por lo cual, en salud digestiva también nosotros utilizamos omega 3 para reparar, reconstruir y desinflamar. Pero quizás yendo ya al foco, al inicio, a la raíz de inflamación, no solamente tratando bajar un colesterol malo o Claro. reducir placa en arteria, no, Mm. la inflamación que procede de estas brechas y de este desequilibrio. Es esencial en protocolos de tratamiento de cualquier proceso inflamatorio, hay que tratar sistema digestivo incorporando omegas 3. Claro, está bien definida la importancia de los omega 3, de los ácidos grasos esenciales, para tratar esos diferentes procesos inflamatorios que ya se han producido. Pero, doctora, hablemos también del potencial preventivo que pueden tener los omega 3. ¿Hasta qué punto realmente son aconsejables los omega 3 como factor preventivo de diversos procesos inflamatorios? Y nuestro cuerpo, cada día, ocurren por lo menos 100.000 errores en replicación de ADN o distintas mutaciones o distintos microcánceres o distintos microinflamaciones Ujú. por efecto de estrés, de medio ambiente, tóxicos, alimentos no adecuados, pero todos estos errores se reparan, nunca, no necesariamente llegan a niveles de forma cáncer o forma inflamación. Pero cada día nosotros tenemos que reparar esta abreviación genética o reparar esta mutación o localizar este mini microfoco. Y claro, para esto necesitamos células que detectan y células que reparan. Ujú. Y cada célula tiene su membrana y cada membrana tiene sus grasas esenciales. Igual como eh, en procesos mentales, emocionales, las neuronas tienen su plasticidad de regeneración hasta finales de la vida. Ahora Sí. sabemos que podemos regenerar nuestras neuronas, pero para esto necesitamos siempre tener disponible material constructivo que son grasas esenciales que Ujú. nos ayudan a construir nuevas células, regenerar daño en células con daño Sí. y además desinflamar. Es maravilloso porque tenemos Mm. como tres en uno, como Claro, poder ver. Por lo cual, efectivamente. efecto preventivo es indudable y me gustaría que la gente lo toma como preventivo, no Claro, como ya un tratamiento. esto sería lo ideal, ¿eh? Prevenir Sí, antes, claro. antes que curar. Pero, ¿cómo aportamos las dosis, cómo aportamos las dosis necesarias de omega 3, de ácidos grasos esenciales, para que sean efectivos tanto a nivel preventivo, por una parte, como a nivel terapéutico? En la última, yo creo que última diapositiva 7, más o menos podemos recordar que omega 3, que son dos moléculas importantes que también nos suena, es DHA y EPA, que están en distintos alimentos. Alimentación es clave, sin dudas, pero falta conocimientos, porque al final terminamos pensar, vale, sardinas, salmón, frutos secos y aguacate, y con eso ya se acaba. Ujú. Y tampoco lo comemos tan frecuente y queremos Claro. cuidar grasas y no todos toleran
salmón frecuente, depende cómo lo preparan, Ujú, por lo cual primero nos falta educación dónde y cómo, eh, y qué alimentos podemos y cómo podemos recibir ácidos grasos esenciales de omega 3 y, y no solamente de omega 6 que no quiero cargar a nuestro público, pero es muy importante tener equilibrio entre omega 6 que es más, ujú. procede de origen vegetal, y omega 3 que es, procede de pescado. Pero es muy importante omega 3. Por lo cual yo creo que no conseguimos cada día tomar suficiente alimentos con estos nutrientes sin cargarnos con grasas extra. Claro. Y tampoco podemos confiar siempre en calidad de materia prima de lo que consumimos. Por Ujú. lo cual yo soy muy pro suplementación activa, suplementación funcional, porque Sí, creo que es un apoyo magnífico que podemos tener suplementándonos con concentrado, con esencia, sí. que sale de extracción de salmón o de sardina. Ujú. Por lo cual yo soy muy pro yo creo Claro. que tenemos que considerarlo especialmente en época de pandemias, en época de algunas infecciones estacionales, que ahora entramos en eso, Ujú. o mucho estrés, viajes, o si alimentación es desequilibrada y no podemos hacer nada rápido, como marcar cambios, suplementación con omega 3 yo creo que no puede hacer daño, solamente aportar lo bueno. Sí. Antes de abordar un poco más a fondo el tema de la suplementación, claro, algunas personas, usted ahora lo acaba de mencionar sobre la marcha, algunas personas no toleran bien las grasas, en general. Claro, esto puede suponer un problema en el momento de absorber los omega 3, ya sea a través de la alimentación Muy o bien. o a través de la suplementación, ¿no? Efectivamente, ahora volvemos al señor digestivo, al señor sistema digestivo, porque es a su merced, es su decisión si absorbemos o no. Por eso, salud de páncreas, salud de hígado, Ujú. es muy importante cómo asimilamos las grasas. Seguramente todos sabemos que es una, un tema muy curioso, que mucha gente les falta vitamina D, que es una vitamina grasa, Ujú. ¿no? Sí, Liposoluble, como otras vitaminas A, E, K. Estos son vitaminas que realmente necesitan un trabajo adicional enzimático para asimilar, igual como omega 3. Por lo cual, más razón tener suplementación activa, porque realmente si una persona tiene problemas de digestión y le cuesta digerir las grasas y lo nota, ujú. entonces extraer de una ración de salmón una cantidad adecuada de omega 3 quizás no va a conseguir, Claro. porque le falta suministro de enzimas pancreáticas, o tiene disquinesia biliar y el suministro de bilis o función hepática está alterada, por lo cual no siempre tan lineal. Si yo consumo pescado azul o ciertos frutos secos o algas, que esto significa marcar la casilla y tengo mi omegas. No es fácil asimilar, no es fácil extraer. En Ujú. realidad, tenerlo servido para el sistema inmunitario, para nuestro sistema nervioso y para el sistema digestivo, yo creo que no va a quitar capacidad de extraerlo de salmón, Claro, claro. solamente va a añadir valor. Hay una Son, confusión muy frecuente, que la gente dice: si tomo suplementación continuamente, quito de la capacidad del cuerpo procesarlo naturalmente. claro. No hablamos de fármacos, no hablamos Ujú. de algo que nos interviene a alguna cadena bioquímica. Sí, Añadimos valor a nuestros alimentos. Eso claro. es mi opinión. En este sentido, doctora Matveikova, hemos de clarificar que la suplementación con omega 3, usted lo acaba de apuntar ahora,
en ningún caso se trata de un fármaco, es un complemento, es un suplemento alimentario, ¿correcto? Correcto, y si recordamos nuestros tiempos atrás, muchos años atrás, siempre ha sido un castigo, ¿no? Cuando abuela nos daba una cucharada de Mm. aceite de pescado. Sí. Es que realmente hay nuevos suplementos que todavía carecen de estudios y, y casos clínicos, pero en Ujú. caso de omega 3 realmente tenemos Bien. muchos años de aval científico y Sí. sabemos qué nos aporta. Hablábamos hace un momento del aporte de omega 3 de ácidos grasos esenciales a través de la alimentación, por una parte, o a través de la suplementación, de la que ahora hablaremos un poco más. En general, ambos tipos de aportación de ácidos grasos esenciales omega 3, ya sea, insisto, a través de la alimentación o a través de la suplementación, son igualmente asimilables por nuestro organismo. Yo creo que suplemento tiene más oportunidad a ser asimilado, porque ya está en su estado puro. Claro. Eh, en alimento, por natural como es, ya hemos hablado, a veces como es un alimento proteico el pescado. Ujú. Eh, y no entra solo en el estómago, entra con algo más, con alguna verdura. Y el tema de la digestión y proceso de digestión es tan complejo y tiene tantos fases que a veces se puede perder esencia de nutriente. A veces el paciente toma un omeprazol y después toma salmón. Pues omeprazol está muy bien, baja problemas de reflujo, pero puede poner digestión más lenta, lo que lleva a putrefacción y fermentación de alimento, pero no extracción de nutrientes esenciales o Ujú. otros fármacos, otros factores. Creo que si suplemento concentrado entra en el sistema digestivo y se libera, Sí, hay mucho más opción a claro, absorberlo, pero no sustituye la dieta de ninguna manera. claro. De ninguna manera uno puede decir, puedo vivir comiendo lo que puedo y no siempre Mm. sano porque suplementos me suplen la Claro. comida. De No, ninguna manera. esto no es así en absoluto. No, 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 no. En absoluto. Es como extra Claro, de eso la sí, alimentación. es un complemento, ¿eh? Eso es. La palabra ya lo define. Apuntaba usted antes, doctora, la importancia que tiene la calidad de ese producto, porque evidentemente en el mercado hay infinidad de posibilidades de consumir ácidos grasos esenciales, en concreto omega 3, pero la calidad de ese producto es un factor diferencial. Muchísimo, muchísimo. Y realmente la veo que la tecnología de extracción y de purificación de omega se ha cambiado en los últimos 10 15 años. Impresionante, Ujú. impresionante. Si empezamos con una aproximación que, bueno, es extracto de grasa de pescado, que aproximadamente ahí hay un poco de HA, un poco de Claro. EPA, pero también hay una presencia leve de proteínas, hasta que algunos productos iniciales podrían tener trazos de anisakis, que es un tema de Ujú. pescado. Sí, Pero ahora la pureza de las moléculas extraídas es excepcional de ciertos laboratorios claro. y también un factor de oxidación. Parece que ácidos grasos de omega 3 se oxidan muy fácilmente. Entonces, y claro, ya no tienen, primero se toleran mal y Ujú. después ya no tienen su poder terapéutico. Claro, pierden Por lo eficacia. cual, mantenerlos sin oxidarse hasta que lo ingerimos y mantener calidad y actividad de estas moléculas dentro de una perlita, una Ujú. cápsula, es para mí una top science, es una ciencia Claro. muy, bueno, respeto mucho cómo lo hacen. Lo hacen con un pez especial en aguas frías, extracción Ujú. muy rápida, congelar enseguida, Bien. proteger toda poder que naturaleza concentra en estas moléculas. Es Sí. voluminoso producción de estos suplementos. Yo me preocupé estudiar cómo lo hacen, Ujú. por Sí. lo cual eh,
no me sorprende que tiene cierto coste. Bien, Es, es, es normal. por tanto, queda ya clara, de manera diáfana, expuesta la importancia de que ese suplemento de omega 3 que consumimos sea de una calidad contrastada. Dos últimas preguntas, doctora Matveikova. Llegados a este punto, ¿cómo saber nosotros como consumidores, digámoslo así, de ese complemento alimenticio que son los omega 3, qué cantidad, qué dosificación tenemos que consumir para que ese efecto positivo antiinflamatorio sea eficaz, sea efectivo? ¿Cómo funciona esto? Ahí yo creo que no existe fórmula para todos. Podemos orientar al consumidor en dosis, Ujú. pero realmente cuando hablamos en prevención, a veces con 200 a 400 microgramos al día ya es suficiente como preventivo. Sí, Pero cuando hablamos de inflamación, tenemos que llegar a 1 gramo, 2 gramos. En Estados Unidos algunos protocolos llegan a 5 gramos al día ujú, para realmente de golpe dar efecto antiinflamatorio, por lo cual cada caso es individual. Pero claro, hay que tener cuenta cuando uno compra suplemento para ver muy bien y leer muy bien la composición, porque a veces dice la etiqueta que es omega 3 1 gramo, pero cuando lees dice DHA 200 y EPA 125. ¿Y qué es el resto claro, 700? Es claro, decir, lo que usted va a consumir para su salud son estas dos sustancias de tan claro. gran valor, que es DHA y Ajá, EPA. Entonces, hay que claro, leer no peso de la cápsula, pero peso de estas claro. moléculas. Composición de... Composición y buscar la composición de DHA que tiene que Ujú, auxiliar claro. entre 200 hasta Ujú. 600, 800. Yo supongo, doctora Matveikova, que llegados a este punto es muy importante que acudamos a un profesional, perfecta, como decíamos antes, Efectivamente. perfectamente formado, que será quien nos, porque evidentemente cada persona, cada paciente es un mundo y necesita tener un tratamiento en todos los niveles personalizado y por tanto será el profesional quien nos podrá orientar sobre el tipo de omega 3 de suplemento que podemos consumir y cuál sería la dosis más o menos correcta para que surja los efectos deseados. Entonces, por último, doctora Matveikova, y volvemos un poco al principio, ¿cuál sería o cuál debería ser o cuál es en la práctica el perfil del profesional al que debemos acudir para que nos oriente, para que nos diagnostique incluso cuáles son nuestras necesidades en el ámbito de la salud digestiva, en el ámbito de la medicina funcional y en el ámbito del poder antiinflamatorio de los omega 3? Depende de actitud del médico, no hay especialistas en omega 3 porque Mm, omega 3 como suplemento es aplicable en toda ciencia claro. médica. Puede prescribir un ginecólogo, puede escribir un especialista de aparato digestivo, debe que prescribir un endocrinólogo o cardiólogo. Yo creo que a mí conocer más informados en tema de omegas son cardiólogos Ujú, y endocrinólogos, pero tampoco les da tiempo estudiar fórmulas de productos que existen en el mercado, novedades de laboratorios, por lo cual yo creo que educación de público es muy importante. Esto es lo que aquí destina este programa, entiendo, por lo cual yo creo que preguntar al médico, pero si el médico no está seguro responderle qué marca, qué producto tomar, entonces volver a lo que hablamos, volver ujú, a la farmacia o a otra tienda, preguntar qué tienen, más bien de la farmacia me gustaría, sí. qué tienen de omegas y preocuparse leer la composición y buscar una composición donde tenemos por lo menos 200 400 o más de HA, EPA y ningunos otros Ujú, contaminantes que sí. tiene su diferencia y su pureza. Ujú. Doctora Matveikova, estoy absolutamente convencido de que todo cuanto nos ha dicho ha sido de máximo interés y de máxima utilidad para todas aquellas personas,
pacientes e incluso profesionales que luego van a ver esta entrevista. Quiero recordar que la doctora Matveikova, Irina Matveikova, es una referencia internacional en el área de la medicina funcional y preventiva y, como antes decía, experta en salud digestiva y microbioma humano. Pero no me gustaría, doctora, despedirnos sin antes recordar que usted además ha escrito algunos libros que hacen referencia, ¿verdad?, a todo lo que estamos hablando. Si no recuerdo mal, podemos mencionar algunos de ellos. Un trabajo conocido como inteligencia digestiva, del cual ahora hemos hecho Sí. alguna pequeña pincelada, salud pura, inteligencia digestiva para niños y bacterias, la revolución digestiva. ¿Esa faceta suya como escritora va a seguir desarrollándose en un futuro? Sí, de hecho estoy escribiendo mi quinto libro que tengo que, Ajá. bueno, idea es publicar en mayo o en verano año que viene. Ujú. Y el libro se dedica a metabolismo, Muy por bien. lo cual una buena parte me voy a hablar de nuevo de omegas, Sí, de inflamación, de temas tanto digestivos como cardiovasculares muy bien. o hormonales. Un poco cambio el tema en mi Bueno, quinto libro. pero doctora, en cuanto este libro esté ya disponible, si le parece, volvemos a hablar con usted y abordamos de nuevo toda la temática en la cual todavía está trabajando. Ha sido un placer, doctora, muy amable, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego.